Soy el doctor Juan Pablo de Estudios Jurídicos Sierra Coronel y estamos una vez más hablando de deudas. Hoy vamos a hablar de Veraz. Hola Emma Wilson. Aprovechen los primeros instantes para hacer consultas y preguntas sobre deudas, Veraz, Gnosis, Banco Central, porque después se acaba el tiempo y sobran las preguntas. Así que aprovechen los primeros instantes. Hola María Elena, Roque, Angie. Gracias por conectarse. Como siempre estamos lunes, miércoles y viernes después de las 2 de la tarde, después de las 3, hoy estamos después de las 4. Bienvenidos a todos. Si tienen alguna consulta sobre deudas, sobre Veraz, Gnosis, pueden hacer en los primeros instantes porque se acaba el tiempo y sobran las preguntas. Hola Felipe, Ale. Gracias por los me gusta, gracias por compartir el live, que esto es muy importante en los primeros instantes porque es cuando TikTok más nos está mirando, ¿sí? Porque mira cuál es la interacción que tienen todos los live en los primeros instantes para ver si se lo muestran a más personas o no. Así que es muy importante ahora darle tap a la pantalla y vamos a ver quién es el primer o la primera valiente que hace una consulta. A ver, Tati dice una consulta. El año pasado demoré en abonar una tarjeta y la pagué en octubre. ¿Y qué pasó, Tati? ¿Por qué se cortó? Result y hasta ahí quedó. Resulta que me dio libre de deuda y salgo en Veraz. Bueno, entonces vos te atrasaste, ¿sí? Una vez que vos tenés una deuda, vas a aparecer en el Veraz, porque en Veraz, Gnosis, Banco Central, en todas las bases de datos están todas las personas que tienen deudas, ¿sí? Si está en situación 1, quiere decir que está en situación 2, normal. Si estás en 2, 3, 4, 5, quiere decir que estás atrasado. Vos como te atrasaste, pasaste de situación 1 a situación 2, 3 o 4, depende del tiempo. Una vez que vos pagás, vas a cancelar la deuda con tu acreedor y te va a extender un libre de deuda. El libre de deuda es un certificado que dice que vos terminaste, liquidaste esa deuda con esa persona, esa empresa, ¿sí? Vos me decís y sigo apareciendo en Veraz. ¿Por qué? Porque la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 25.326, les dio a las bases de datos, como Veraz, el tiempo, ¿sí? Le dio hasta 2 años para actualizar un dato, pasar una deuda de morosa a una deuda al día, hasta 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Si vos se lo pedís, Veraz tiene 2 años, no está incumpliendo la ley, o sea que está dentro de la ley porque esa es la posibilidad que le da la ley con respecto al tiempo. Pero después también la ley habla de que los datos que figuran en la base de datos de cada uno, el dato crediticio en este caso, tiene que ser veraz y tiene que estar actualizado. Entonces ahí es donde están en falta Veraz, Gnosis y Banco Central, que esa deuda no está actualizada, porque figura una deuda con morosidad. Entonces lo que tenés que realizar es un trámite, actualización de base de datos. Si querés que te ayudemos, envíanos un mensaje al 11 2760 98 84. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que presentarle a Veraz, a Gnosis, a Banco Central, ese libre deuda con la foto de tu documento. Y entonces ahí le vamos a pedir que actualice ese dato con respecto a esa deuda, a la situación que ha cambiado. Si pasó de una deuda con morosidad, como la que tuviste, a una deuda regularizada. Entonces te invito, Tati, a enviarme un mensaje al 11 2760 98 84. Bueno, a Tati y a todas las personas que estén en esa situación, que pagaron una deuda y todavía siguen figurando en Veraz, en Gnosis, Banco Central y en todas las bases de datos. Todas se manejan igual. Hay muchas que trabajan en la República Argentina y todas están bajo la Ley de Protección de Datos Personales, que es la que regula los datos, qué es un dato, qué no es un dato, a ver cuáles son crediticios, cuáles son meramente personales, cuáles pueden ser públicos, cuáles son privados y cuáles no. Todo eso perdón, está en la Ley de Protección de Datos Personales. Bien, bueno, seguimos.
Tati continúa. Llamé a la tarjeta y me dicen que seguiré ahí por 10 años. No, no vas a seguir por 10 años. Una vez que hagamos el trámite, vas a figurar, ese dato va a tardar en cambiar entre 10 y 15 días. Sí, dice, es decir, que cada vez que quiero solicitar un préstamo o sacar algo, salgo. Bueno, no, eso no va a pasar. Porque como ya les dije, la ley de protección de datos personales nos da el derecho de tener actualizada nuestra base de datos. ¿Sí? ¿Por qué estar actualizada? Porque eso es para que nosotros no tengamos problemas. Brian Colucci dice, consulta, ¿qué puedo hacer si le enviaron a un familiar un listado de nombre y DNI a un tercero? No entiendo. No entiendo. A ver, Brian, escribime de nuevo la pregunta. Prex dice, hola. Miriam dice, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hace 8 años que Musimundo por 15.000 pesos me puso en veraz acá en Bahía Blanca. Bueno, Miriam, a ver. Por un lado, las deudas. Las prescribe, pero lo que prescribe es la acción. ¿Sí? O sea, si Musimundo te puso, vos le debes a Musimundo hace 8 años, bueno, ya no te puede hacer un juicio por el tiempo que pasó. A los 3 o 5 años ya prescribió la acción. O sea, por el lado civil, estate tranquila que no te van a iniciar un juicio. Después, como te atrasaste, te pusieron en veraz con una situación negativa por una morosidad. El monto, un peso, 10 pesos, 1.000, 1.000.000, 10 millones. Si debes a una persona jurídica, o sea, una empresa, vas a aparecer en veraz. Y como ya pasó el tiempo, pasaron más de 5 años, no hace falta que la pagues. Podemos realizar el trámite de derecho al olvido. Envíanos un mensaje al 11 27 60 98 84 que te vamos a borrar esa deuda. Decime, Prex. Gracias a vos, Tati, por mirarme. Fury. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cuándo te concursas? ¿Qué pasa? No existe el concurso de persona. La quiebra de persona en la legislación argentina no existe. No se puede realizar. Lo que se ve en videos acá y en otras redes y hablan de quiebra de la persona son de otros países. Acá no existe. Miriam continúa. Ellos cerraron y abrieron después más tarde y hoy no puedo ponerme el día porque no tengo dónde. Bueno, si vos tenés problemas por que una empresa te puso en veraz, o sea, por el correr del tiempo podemos tramitar por el derecho al olvido ante veraz que te borren, que eso es lo que necesitas, porque ellos puede ser que ya no se hagan cargo de que si vos le pagaste el que se tiene que hacer cargo es veraz de ir perjudicándote. Entonces, lo que hay que hacer es el trámite de derecho al olvido. Enviamos un mensaje al 11 27 60 98 84 y nosotros le vamos a pedir directamente a veraz que por el haber transcurrido más de 5 años tienen que borrar esa deuda porque te sigue perjudicando con los demás, las demás empresas. Porque vos querés sacar un crédito en otro lado, te sigue apareciendo. Bueno, por eso hay que hacer el trámite de derecho al olvido. Miguel, la consulta por caso de la ART debe ser seguros. A ver, me estás preguntando. Volver la pregunta. No entiendo. Alan dice: Central de Deudores es lo mismo que verás, si no, ¿en qué cambia? A ver, verás, no, sí. Central de Deudores del sistema financiero del BCRA, Fidelitas, Norix, Riesgonet son parte o algunas de las bases de datos que trabajan en la República Argentina. Esas empresas recogen datos públicos y confeccionan una base de datos financiera, crediticia. Entonces son distintas empresas que manejan bases de datos. Estas bases de datos consisten en
el negocio de estas empresas es vender un servicio para que, ponerle Frávega le paga una cuota mensual a Veraz para poder acceder a la base de datos de Veraz. Entonces, le paga, accede y pone mis datos. Juan Pablo Sierra, mi número de Quill, y con eso entra a la base de datos de Veraz y ahí va a ver si yo tengo problemas o tuve problemas con otras empresas y si soy confiable o no. Si yo nunca tuve problemas, y saqué muchos créditos, muchos préstamos y a todos les pagué, entonces voy a tener una buena reputación crediticia, por lo cual Frávega me va a querer o me va a prestar sin ningún problema. Me va a dar un crédito, me va a dar un préstamo. ¿Por qué? Porque yo fui un buen pagador. En cambio, si acceden a la base de Veraz y yo aparezco con un mal historial, que quedé debiendo o hoy estoy debiendo y estoy hace mucho tiempo que no pago una deuda, bueno, entonces Frávega va a tomar la decisión de no prestarme. Ese es el negocio que tiene Veraz y las otras bases de datos. La diferencia hay con la central de deudores del sistema financiero, la que maneja el BCRA, y las demás es que la central de deudores depende de una empresa pública, que es el Banco Central de la República Argentina. Es un tipo de empresa, pero funcionaría como una empresa pública, porque depende del Estado Nacional. En cambio, Veraz es una empresa privada que depende de privados, depende de personas. Las personas son dueños de una empresa. Brian. A ver, Brian. De un estudio enviaron un mensaje a 3 con listado de nombres y DNI diciendo que lo iban a embargar por una deuda mía. Bien. Esto es una consulta recurrente. A ver. Si yo voy a Frávega, yo siempre hablo de Frávega porque está acá enfrente. Yo voy a Frávega, saco a crédito un celular, me lo aprueban al crédito, me dan el celular y yo quedo debiendo esas 12 cuotas de 1.000.000 de pesos. De 100.000, 1.000.000 es mucho. Bueno, 12 cuotas de 100.000 pesos. ¿Sí? Bueno, si yo no pago, ¿quién debe? Mi hijo, mis padres, mi señora, nadie, solo yo, porque yo fui con Frávega y Frávega pidió mis datos, yo le firmé un contrato donde quedé debiendo una cantidad de cuotas con una cantidad de dinero por un bien que ellos me dieron, que fue el celular. Nadie más participó. Está el acreedor, que es Frávega, y está el deudor, que soy yo. Nadie más. No existe legislación argentina en la cual puedan hacer o puedan dictaminar a deudores solidarios a terceros. Que eso también están haciendo. Te dan, lo que hicieron ahí, Brian, te dan el nombre y apellido de estas personas y dicen que, de acuerdo a la legislación vigente, los podrían llegar a ser deudores solidarios de la deuda de Brian Colucci. Si Brian no paga, podrían llegar a embargar a estas personas. Eso es lo que hicieron. Bueno, eso es una mentira, porque no hay ninguna legislación. La legislación habla de una relación jurídica, económica entre dos partes, el deudor y el acreedor, nadie más. Pueden haber muchos deudores, sí, pueden haber muchos acreedores, sí, pero siempre es el deudor y el acreedor, no hay terceros. Los que no firmaron, no recibieron nada, son terceros. Bueno, estas personas, las que vos estás nombrando, son terceros, o sea, no le puede pasar nada. El único deudor sos vos. Gracias por los me gusta. Bueno, vamos a tratar de llegar a los primeros 5.000 me gustas, que eso le gusta más que a mí, le gusta a TikTok. Así que denle tap tap a la pantalla, por lo menos a los que les voy respondiendo me tienen que dar 1.000 me gusta. Que es, tómense un ratito de tocar la pantalla y hoy están, no sé, unos globitos aparecen, no aparecen corazones, aparecen globitos. Bien, ayúdenme a llegar a los 5.000 me gusta, por favor. Emiliano Cao dice:
¿por qué no me embargaron el sueldo siendo que tengo deuda con bancos? Muy buena pregunta, Emiliano. Que a veces uno dice, bueno, me embargaron. Empezamos a hablar desde que me embargaron. O empezamos a hablar o a pensar de, ¿me podrán embargar? En cambio, Emiliano va más allá y dice, ¿por qué no me embargaron si yo le debo a bancos? Bueno, primero, te va a embargar un acreedor tuyo, solo tuyo. Vos sos el deudor, el otro lado está el acreedor. El acreedor al cual vos le debas, ese tiene la capacidad legal de presentarse ante los juzgados y hacerte un juicio por la deuda, persiguiendo o tratándose de cobrar a través de un embargo. ¿Sí? Entonces le pide a un juez, se presenta a Frávega, porque yo le saco un celular, se presenta a Frávega ante un juez y demuestra que es Frávega y que me dio un celular y que yo no le pagué. ¿Queda demostrado eso? El juez va a tomar la determinación de que yo le tengo que pagar. La otra parte, Frávega, le va a pedir que me embargue la cuenta sueldo. Entonces el juez va a embargarme. Va a hacer un pedido, si yo estoy trabajando en una fábrica, a la fábrica para que me retenga una parte del dinero y la deposite en una cuenta judicial. Y Frávega se va a cobrar esa cuenta judicial. Eso es el embargo. Bueno, ¿quién lo puede hacer? Solo mi acreedor. Hasta ahí vamos. ¿Cuándo lo va a hacer? Ahí está. ¿Cuándo lo va a hacer? Lo va a hacer cuando la situación pueda llegar a un desenlace positivo para mi acreedor. ¿Por qué? Porque si yo le quedé debiendo, no sé, un vaso, si yo le quedo debiendo un vaso, entonces mi acreedor va a decir, ¿le voy a hacer el juicio a Juan Pablo por 500 pesos? No, porque llevar adelante un juicio sale mucha plata. ¿Sí? Entonces, tendría que hacer que es parte de sus trabajadores de Frávega trabaje para tratar de cobrarme a mí y aparte de gastar en esa gente que podría estar haciendo otra cosa, se ponen a trabajar en mí y también tiene que pagar los impuestos y los abogados y todos los gastos de un juicio para que yo les pague los gastos del juicio más el valor del vaso actualizado por intereses de algún índice. Bueno, no lo haría. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se da por perdida esa deuda y no lo hace. ¿Por qué? Porque era un vaso. Pero, ¿qué pasa si yo quedo debiendo un auto? Si yo quedo debiendo un auto, dice, sí, está bien, un auto sale nuevo, ponerle sale 20 millones. Y hacer un juicio sale 2 millones. Entonces, yo pongo personal y pongo dinero, gasto los 2 millones, pero después yo a Juan Pablo Sierra le cobro el auto más los gastos del juicio. Entonces lo haría. Pero también mi acreedor va a ver cómo soy yo, quién soy yo. O sea, si yo no tengo trabajo ni tengo bienes, yo lo pensaría. Porque no le haría un juicio a Juan Pablo Sierra que no tiene ni trabajo ni bienes. ¿Por qué? Porque yo voy a gastar los 2 millones, voy a gastar en personal, en tiempo de mi personal, y después llega el momento que me quieren embargar y no tengo casa, no tengo auto, no tengo cuenta sueldo, no tengo mercado pago, no tengo nada. Entonces quedaré inhibido. Entonces cuando yo tenga algo, recién ahí ellos me van a embargar. Bueno, pero gastó tiempo y dinero y pagó impuestos, hizo una inversión que no sabe cuándo va a cambiar mi suerte. Entonces también, si yo no tengo un buen perfil, no me iniciarían un juicio para embargarme. Que puede ser lo que hicieron con Emiliano, que los acreedores tomaron la decisión de perder el dinero que Emiliano les debía y no hacerle un juicio. Incluso cuando toman esa decisión no pierden completamente el dinero que les debía Emiliano, porque lo que hacen es vender esa deuda, pero la venden por un 10, un 20, un 30% de la deuda de Emiliano. Entonces pues hay una empresa que compra deudas y trata de cobrarlo. Pero también se arriesga, porque ¿qué pasa? Compran una deuda súper barata de Emiliano, pero después igual Emiliano no le puede cobrar. Entonces ellos también perdieron. Pero bueno, pierde un 10, un 20% de lo que perdió Frávega.
o a quien le debían bien. Bien, gracias por los mensajes. Gracias por... A ver, el pétalo verde dice, sí, personas jurídicas. Sí, quiebran personas, pero personas jurídicas, no personas humanas. No personas de carne y hueso. Personas jurídicas son empresas. Ana, Checho, Nicolito y Benja dice, hola, ¿puede tener problemas al adquirir un contrato de alquiler mi marido por deudas mías? No, por lo que estuvimos hablando hace un ratito, las deudas tuyas son tuyas. ¿Sí? Tuyas son tuyas. Lo que puede pasar es que indirectamente vos perjudiques a la reputación financiera de tu marido. ¿Por qué? Porque lo que suelen hacer es que si se presenta una familia a alquilar, no muchas veces, pero hay veces que el dueño le pide a la inmobiliaria que presenten, que firmen el contrato el marido y la mujer y que presenten el veraz de cada uno. Entonces dice, sí, esta familia tiene problemas con deuda, entonces no le alquilen. Entonces podés tener problemas, pero no es que tenés que responder, sino que podría llegar a tener problemas. Pero lo que yo haría sería que lo alquile él solo, el que no está en el veraz. ¿Sí? Decir, bueno, sí, yo tengo esta familia, pero voy a ir yo solo. Poner excusa y terminás firmando vos solo. Pero bueno, a veces no se puede porque piden las dos firmas. Bien, yo voy a ir bajando porque quiero responder preguntas que recién me hayan hecho. Si no se las respondo, cópienlo y vuelvan a pegar. Mel dice, amigo, para salir del veraz, bueno, para salir del veraz necesitas, si no pagaste, que hayan pasado más de 5 años. Eso es lo que dice la ley de protección de datos personales. No puede figurar en veraz por más de 5 años seguidos, como deudor, ¿no? Y entonces, 5 años y un mes, me envías un mensaje al 11 27 60 98 84. Y si vos tenés problemas con veraz y pagaste, lo que necesito es el libre deuda. Si tenés el libre deuda, envía un mensaje al 11 27 60 98 84. Si hace más de 2 años que pagaste, te vamos a borrar esa deuda. Si hace menos de 2 años, te vamos a actualizar esa deuda. Va a pasar de ser una deuda, de figurar una deuda a nombre tuyo como impaga, a una deuda en situación 1, en situación normal, en situación regular. Entonces ya no te va a afectar negativamente con las otras empresas que te puedan llegar a prestar. Lea dice, ¿qué pasa si reviento las tarjetas? Tengo para sacar 30 millones en total. A ver. Bien que tenés 30 millones. Si tenés 30 millones de crédito, quiere decir que estás en una situación privilegiada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por tus ingresos y tus bienes, el sistema te dio 30 millones de crédito. O sea, vos podés sacar con una o varias tarjetas de crédito o préstamo hasta 30 millones. Todos tenemos un número que el sistema nos da para gastar. De acuerdo a nuestros ingresos, de acuerdo a nuestros bienes, tienen más o tienes menos. Eso es lo que vos tenés mientras que vos te portes bien. Si vos empezás a gastás todo, reventás la tarjeta de crédito, bueno, a los 90 días que no pagás la tarjeta de crédito, esa deuda se va a actualizar y se van a dar de baja todas las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Vos gastaste 30 millones sacando la tele en cuotas, una computadora, o por ahí te compraste un auto y una moto, o un auto caro, ¿sí? Bueno, se va a dar de baja todas las cuotas por vencer a los 90 días, digo yo. ¿Sí? Podés estar hasta 3 meses sin pagar el resumen. Después que se venza el tercero, se da de baja todas las tarjetas que te dieron y te van a querer cobrar todo. Te van a actualizar la deuda y te van a juntar toda la deuda. Porque si vos estabas al día, tenías cuotas de la tarjeta que todavía no se vencieron, porque se iban a vencer más adelante en el tiempo. Bueno, todo eso se las trae porque vos estás incurriendo en una falta en el contrato que vos firmaste cuando te dieron las tarjetas, y entonces se da de baja ese contrato y te van a querer cobrar todo. Lo que va a pasar es que a partir de ese momento tu acreedor está en condiciones de iniciarte un juicio
buscando cobrarte. Te van a embargar los bienes, tu sueldo, tus billeteras virtuales, tu casa, tu quinta, tu moto, tu jet ski, todo lo que tengas. Y si no tenés, te van a inhibir. Te van a inhibir, o sea, quiere decir que todo lo que... Es como que ponen los ojos en vos. Cuando compres algo, te van a embargar. Cuando empieces a cobrar un sueldo, te van a embargar. Cuando vendas, ingreses tu dinero en efectivo, te lo van a embargar. No todo, pero una parte te lo van a embargar. ¿Sí? Eso es lo que te va a pasar por la parte civil. Y después, con respecto a las bases de datos, como verás, ¿no? Si Banco Central, vas a aparecer en situación 2, 3, 4 o 5, dependiendo del tiempo que vaya pasando. Situación 2 es cuando estás atrasado entre 31 y 90 días. Situación 3, 91 y 180 días. Situación 4, 181 y 365. Y situación 5 es cuando tu deuda tiene más de 365 días. Entonces vas a ir subiendo, empeorando tus informes de Verás, no, si Banco Central. Y eso va a hacer que en el futuro no te vayan a dar nuevos créditos ni préstamos. Y por último, lo que te va a pasar, y no menos malo, menos perjudicial, es que te va a bajar el scoring bancario. El scoring bancario, el scoring crediticio, es un número que va entre 1 y 999 que trataría de reflejar cuál es tu situación, tu relación con las deudas. Si vos fuiste un buen deudor que pagó todo al día, vas a tener un número alto. Si tuviste algunos problemas o muchos problemas, vas a tener un número bajo. Y si vos tenés un número bajo, tampoco no te van a prestar otras empresas porque dice este señor o esta señorita o esta señora ha tenido problemas e incluso lo sigue teniendo con otras empresas, entonces nosotros no vamos a prestarle. Eso es lo que te va a pasar si no pagas tus tarjetas. Lo que no te puede pasar es que vayas a la cárcel. Bajo la legislación argentina no hay cárcel por deudas. En otros países sí, acá no. Y tampoco, que puede ser que le suene familiar a alguno que me está viendo, tampoco hay... una deuda no la pueden transformar en una defraudación, en una estafa. Eso no se puede hacer. Pueden decir que si vos no pagás, te van a acusar de estafa. ¿Por qué? Porque vos sacaste los 30 millones, te lo gastaste con dolo, o sea, con la intención de después no pagarlo. No se puede configurar una estafa porque una estafa es mucho más que eso, que gastar y después no poder pagar. Vos capaz que lo hiciste diciendo, sí, acá me dice Lea, me estás preguntando porque capaz que tu mente lo querés hacer. Bueno, si vos lo haces vas a tener muchos problemas, pero no vas a ir a la cárcel por eso. Puede ser que te inicien, el banco te puede iniciar una causa penal, pero si vos tenés un abogado o incluso con los abogados del Estado, te la pueden sacarte de ese problema. Sí que vas a pasar por un proceso penal si alguien lo hace, pero no quiere decir que termines en la cárcel ni mucho menos. ¿Sí? Pero sí que podría ser que te acusen de eso si vos haces lo que me estás diciendo, pero no vas a ir a la cárcel. Si estás en la provincia de Buenos Aires, después que hagas eso, envíame un mensaje al 11 27 60 98 84 porque vas a tener muchos problemas, pero ninguno penal, pero civiles sí, y contractuales también, así que envíame un mensaje al 11 27 60 98 84. Bien. A ver, yo sigo bajando, si no le respondo la pregunta, envíen... No, cópienlo y péguenlo. Y yo se los trato de leer. Nati dice, hace como 20 años me quedé debiendo en Frave. Ahí esta semana me llegó una intimación para que lo pague. Bien. Acá trae Nati algo que siempre me consultan. A ver, ¿las deudas quedan para siempre? Sí. Y otros dicen, no, pasa el tiempo, después no las pagues. No, eso no es verdad. Las deudas, si vos no la pagás y nadie te la paga, o sea, si no le pagan al acreedor al cual vos le debés, le vas a seguir debiendo.
hoy, mañana, el mes que viene, dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años, dentro de 50 años. Si vos no le pagás, sí que le quedás debiendo. Cosa que por la inflación y los vaivenes de la histórica Argentina, y si se sigue repitiendo, se va a devaluar esa deuda. Por más que la actualicen, si en algún momento pega un salto inflacionario, alguna empresa la da de baja, le sale más barata darla por perdida o venderla que quedársela y tratar de cobrarte. Eso sí puede pasar si pasan 50 años. Pero legalmente tiene la posibilidad de cobrarte porque el derecho nunca lo pierden. Incluso si vos morís, ellos se pueden presentar en tu sucesión y antes de que se les pague a tus herederos, se les tiene que pagar a tus acreedores. Hasta ahí llega la deuda. Después, con respecto a lo que se vence o se acaba el tiempo, es la prescripción, pero no de la deuda, sino de la acción que tiene esa deuda. Porque tu acreedor tiene 5 años como máximo para iniciarte un juicio. Después de que se acabe ese tiempo, va a prescribir la acción. O sea, se le acaba el tiempo a tu acreedor para iniciarte un juicio de embargo. ¿Sí? Entonces eso es lo que puede pasar. Pero te pueden seguir llamando como a Nati, que la están llamando 20 años después. Lo que habrá pasado es que esa deuda la compró una empresa que hace cobranzas y la reflotó. Te la actualizó y te la quiere cobrar. Lo que tenés que estar tranquila que no te van a hacer un juicio porque ya prescribió la acción. Marianela dice: hola, buenas tardes. Si yo soy garante de un préstamo de 4 millones, ¿me pueden sacar la tarjeta? A ver, acá hay algo que no pasa muy seguido, que me hablan garantes. Pero bueno, es la primera vez que me habla una garante. Sí, hay que ver por qué vos decís que sos garante. Sí, pero vamos a pensar que sos garante. Bueno, si vos sos garante de un préstamo, puede ser, a veces le dicen que sos garante, pero es que yo saqué un préstamo, fui al banco, saqué un préstamo y esa plata no me la quedé yo, sino que se la di a otra persona. Entonces yo digo, bueno, yo te salgo de garante. Y no, yo saqué un préstamo y yo hice la plata lo que yo quería, se lo pasé a un tercero. Bueno, no soy el garante, sino que soy el deudor original y único de esa deuda. El otro no tiene nada que ver, es un tercero, que yo le di plata y lo confié sin ni siquiera firmé nada, confié verbalmente o por alguna otra situación, confié con un tercero, pero yo soy el deudor único y principal. En cambio, es un garante cuando, por ejemplo, le van a dar un préstamo a una persona y por los ingresos que tiene esa persona no llegan a darle tanto como necesita esa persona. Gracias por el regalo. Entonces, el banco va a pedir un garante. Se va a presentar otra persona y va a sumar su recibo de sueldo para que le den el dinero que necesita la primera persona. Entonces, entre los dos recibos de sueldo, el banco decide darle un préstamo a los dos, sería. Y ahí sí, está el deudor principal y está el garante. Si el deudor principal intentan por todos los medios y no le pueden cobrar, irían contra el garante, pero no sin antes terminar de tratar de cobrarle por todos los medios al deudor principal, porque eso se llama deudor principal. No es cualquier cosa, es el deudor principal. Vos confiaste en el deudor principal y hay que ir hasta últimas consecuencias. Cuando no haya nada más para hacerle, actúas contra el garante. Si vos actúas contra el garante, ahí es como si sos el deudor principal, empezás a tener problemas de deudor principal. Volví, no sé qué le fue una llamada, por todo, pero ahí volví. Bien.
del garante. Cuando ya actuaron sobre el deudor principal, ahora van a actuar sobre el garante como si fuese el deudor principal. Entonces, lo que van a hacer es que van a tratar de cobrarle al garante y lo pueden llamar también con mala calificación en Veraz, en Gnosis y Banco Central. Y ahí podría llegar a tener algún problema. No es sacar la tarjeta, sino que si vos seguís teniendo esos problemas, la base de datos podría llegar a ser que el banco que emitió tu tarjeta se fije en Veraz y tome la decisión de no renovarte la tarjeta de crédito. Eso podría llegar a pasar. Bien, si tienen alguna consulta la pueden ir haciendo. Yo sigo bajando. Ángel, para comunicar privado. Ángel, envía mensaje ahora con Lola. Lucas SH dice: licenciado, ¿ustedes también me pueden subir el scoring crediticio? Gracias por el licenciado. En Argentina no usamos licenciado, usamos abogado, pero nunca está de más. A ver, el scoring crediticio, el scoring bancario no se puede modificar a través de ningún tipo de trámite. Se va a ir modificando todos los meses de acuerdo a tu actuar, a tu relación con las deudas. Si vos tomás deuda y las pagás, el scoring va a ir subiendo. Si vos tenés deudas con retraso, el scoring va a dejar de subir porque ya no está sumando, sino que está restando. Y si ese retraso se convierte en una mora de mucho tiempo, va a empezar a bajar porque tenés deuda sin pagar. Entonces uno con su actuar sube o baja el scoring bancario, pero nadie puede hacer un trámite porque no existe eso, así que no se dejen engañar, no existen trámites para subir el scoring crediticio, el scoring bancario. Gracias, gracias. Jonathan Troche dice: ¿existe una ley en derecho de olvido? La ley 25.326, la ley de protección de datos personales, consagra el derecho al olvido. En la ley lo que hace es darle a todas las personas la posibilidad de rehacer su vida en la fase económica financiera. Eso quiere decir que le da un corte al perjuicio que tiene haber tenido una deuda. Eso es derecho al olvido. Con respecto a las deudas, después hay otro derecho al olvido. Derecho al olvido con respecto a las deudas es eso, le da un corte de acuerdo a un lapso de tiempo para que no te siga perjudicando. Y lo que dice la ley que son 5 años. Ninguna persona puede figurar como deudora 5 años seguidos. Eso es el derecho al olvido. Y eso es en lo que nos fundamentamos para pedirle a Veraz, a Gnosis, a Banco Central, que te borre una deuda por el solo hecho del paso del tiempo. Pero necesitamos que esas deudas tengan 5 años sin pagar. Si vos hiciste un pago parcial, se corta esa deuda. Si vos te presentaste en un juzgado y aceptaste esa deuda, se corta ese tiempo. Nosotros necesitamos que pasen más de 5 años desde la última vez que pagaste. Entonces, si estás en esa situación, enviamos un mensaje al 11 2760 98 84. Joseph dice: ¿pueden embargarte una casa que no esté a tu nombre? La respuesta es que no. No pueden. ¿Por qué? Porque no está a tu nombre. ¿Por qué? Porque todas las propiedades, las casas, casa quinta, terrenos, lo que sea, están a nombre, o son del Estado o son de una persona. Esas son las dos cosas. Son terrenos fiscales que se decía, son terrenos del Estado, son propiedades del Estado. Entonces el dueño del Estado. Y si no, son de una persona. No hay otro estadio, o del Estado o de una persona. Todas las casas, todos los terrenos tienen un propietario. Puede ser que el que esté habitándola y actúe como dueño no sea el dueño de la cosa, pero no sea el dueño registral. Y eso es lo que está preguntando Joseph.
si me pueden embargar una casa que no está a nombre mío. Y no, ¿por qué? Porque cuando te van a iniciar un juicio, o dentro del juicio, perdón, van a pedir informes al registro de la propiedad para ver si hay una casa a nombre de, si me están haciendo un juicio a mí, se preguntan el registro nacional de la propiedad si en la provincia de Buenos Aires hay una casa a nombre de Juan Pablo Sierra. Si sale negativa, por más que yo tenga una casa, pero que esté a nombre de una persona a la cual yo le compré la casa, pero firmamos un boleto de compraventa y nunca escrituré, entonces esa casa no está a nombre mía, por más que sea mía, por más que yo la utilice, por más que le pague los impuestos y le pague los servicios. No figura a nombre mío. Entonces cuando Frávega, que es mi acreedor de siempre, se presenta a la justicia, dentro del juicio piden un informe al registro de la propiedad, no va a salir esa casa que es mía, que si pasa Frávega, el señor Frávega por la esquina me ve que yo vivo acá en esta casa y es mi casa. Bueno, no está a nombre mío, entonces no me la puede embargar. Solo me puede embargar bienes muebles e inmuebles y cuentas sueldos y caja de ahorro y billeteras virtuales que estén a nombre mío. Es lo mismo que me quisieran embargar a mí en un mercado pago de un tercero, de mi hijo, de mi señora, de mi abuela. Es lo mismo, o sea, van a ir contra bienes míos, bienes registrables, registrados a mi nombre. Por eso, Joseph, no te va a pasar nada en tu casa si no está a nombre tuyo. Bien. Bueno, vamos que quedan los últimos minutos. Hoy es viernes y quedan los últimos minutos. Hagan sus preguntas, no tengo ningún problema en responderles. A ver, Antonella, ¿y si otros bancos pueden sacarme un auto prendado con otro banco? No. La respuesta rotunda es no. ¿Por qué? Porque un auto prendado es una situación especial donde una entidad financiera, un banco, te prestó un dinero y vos pusiste en garantía un auto. Entonces, si vos dejás de pagar, le tendrías que responder con ese auto. Si hay otro, vos le debes a otro banco. Ese banco va a hacerte un juicio y va a preguntarle al registro de la propiedad automotor. ¿Tiene un auto Juan Pablo Sierra? Sí, tiene un auto, pero está prendado. Bueno, es como si no lo tuviera para ese segundo banco. Para el primero sí funciona, porque me hace un juicio y lo que hace es, bueno, no hace falta que me haga un juicio, sino que va a ejecutar la prenda. ¿Por qué? Porque yo le debo directamente a ese banco el cual yo puse mi auto en garantía. Pero al otro banco no puede. Es lo mismo que no se puede hipotecar dos veces la misma casa. ¿Por qué? Porque un banco te la acepta como garantía. Es como cuando antes dice ser que hace mucho se compraban la casa con créditos hipotecarios. Bueno, por eso son hipotecarios, porque se hacen a través de hipotecas. Entonces, la gente compraba una casa y ponía esa propiedad a nombre de la persona, pero hipotecada, o sea, puesta en garantía a nombre del banco. Si yo no le pago al banco, el banco se queda con mi casa. Pero si hay un tercer banco, un segundo banco, no puede sacarme mi casa porque ya está reservada para el banco que yo le puse en garantía. Con el auto es lo mismo. Bien, gracias. A ver, Cristian Varas dice: no te escucho, no te entiendo. Dice: hola, tengo una deuda con Walla, un acuerdo de pago porque no pude seguir pagando. ¿Qué pasa? A ver, vos tenías una deuda con Walla. Entonces, te atrasaste y bueno, llegaste a un acuerdo de pago que es una refinanciación. Si vos no podés seguir pagando, hay que ver qué es lo que ellos te hicieron aceptar o firmar. Si con Walla sería aceptar, porque
Esa es la manera de cerrar el contrato. Hay que ver cuál es la cláusula. Si vos te atrasás en la refinanciación, lo más probable es que esa plata se pierda o no y que forme parte de un pago a cuenta sobre la deuda original. O a veces lo que hacen es cuando vos haces una refinanciación es como que te prestan más dinero, vos pagás la deuda anterior y ahora se transforma esa refinanciación en un nuevo crédito o un nuevo préstamo. Hay que ver cuál es la situación tuya. A ver, acá dice, doctor Renzo tiene una buena pregunta. A ver, ¿qué preguntó el doctor Renzo? Renzo dice, ¿y desde cuándo se cuentan esos 5 años? Por ejemplo, la tarjeta de crédito me sigue reclamando con acciones legales tras 6. Los 5 años se cuentan de la prescripción desde la última vez que vos pagaste. Pero hay que ver si no se tomaron o si no ocurrió algún suceso el cual cortó la prescripción. Porque puede ser que, o incluso también puede ser, porque vos me estás diciendo que te están reclamando una deuda que tendría 6 años, ¿sí? Pero lo que puede ser es que antes de cumplirse los 5 te iniciaron un juicio y hasta que vos te enteraste pasaron 5 años y 8 meses, hasta que vos te presentaste, te notificaron, tardan 6, 8 meses. Entonces puede ser que ahí ya estés en 5 años y medio y hoy ya sean 6 años. O, entonces eso por una cuestión procesal, pasaron 6 años y vos decís, ¿cómo me pueden? Si me dicen que son 5, bueno, pueden llegar a ser 6. Incluso un poco más por alguna cuestión procesal. Pero no pasaron 5 años hasta que se presentó tu acreedor. Eso sí, no pasaron. Y otra podría llegar a ser que vos, por algún acto tuyo, se interrumpieron esos 5 años. Entonces, vuelve a 0 y tiene más tiempo. Puede ser que antes de los 5 años, no sé, vos hayas aceptado alguna refinanciación, hiciste algún pago parcial, entonces se cortaron. Pues hiciste un pago parcial y después nunca más pudiste pagar. Bueno, no es que sigue pasando el tiempo desde la última vez, sino que el pago parcial cortó y dio por finalizada la cuenta y empieza de 0. Entonces, eso también pudo haber pasado. Entonces llegó a los 6 años y ¿qué te siguen pidiendo? Mónica dice, ¿a partir de qué estadio te colocan en el veraz? Una vez que vos tomás una deuda, ahí ya apareces en veraz. Porque en veraz es un registro de deudores. Entonces, si vos tomás una deuda, por más que esté en situación 1, que es una deuda al día, que no tiene morosidad, vas a figurar en el veraz con situación 1. Estar en el veraz no es malo, en sí es bueno. Pero lo que es malo es tener deuda con situación 2, 3, 4, 5, que son deudas con retrasos. A ver, seguimos. A ver, este ya respondí. Jonah Carp dice, hola Doc, el veraz se calcula el monto que figura multiplicado por 1000. Sí, porque habla de miles de pesos. Si dice 93.000, si dice 93, tenés una deuda de 93.000 pesos. Si dice 2100, tenés una deuda de 2.100.000 pesos. Es por una cuestión de números, de que no se confunda. Este ya respondí, esto ya respondí. Edgardo Molina dice, si soy de la fuerza, ¿me embargan rápido? ¿Cuánto tiempo demora? A ver,
No hay una distinción si te embargan más rápido o más lento. No, todas las personas en esos casos, todas las personas de este lado de los mortales somos iguales. Lo que vos podrías tener problemas si porque para embargarte tienen que notificar a las fuerzas. Entonces vos podrías llegar a tener algún tipo de problema interno, que no lo tendrías que tener. Y si lo tenés, podrías hacer un reclamo directamente en la fuerza, porque no tiene nada que ver tu idoneidad. Ahí está, ahí me salió. No tiene nada que ver tu idoneidad con tus deudas. No te hace ni un mejor ni peor. Solo te hace un deudor. Entonces no tendrías que tener problema. Mónica Pereira dice, ¿en situación 3 podés estar en el veraz? Sí. Vas a estar en situación 1, 2, 3, 4 o 5. Depende del tiempo de morosidad de esa deuda. Si estás al día, quiere decir que esa deuda tiene una morosidad entre 1 y 30 días. O sea, se emitió y vos la pagaste. Si estás en situación 2, entre 31 y 90. Situación 3, entre 91 y 180. Situación 4, entre 181 días y 365 días. Y situación 5, que es la peor, es más de 365 días. Y ahí se queda. Luca dice, ¿se puede estar en el veraz por comprar juegos en stream? No directamente, pero sí indirectamente, porque vos para comprar, si vos compras juegos, lo vas a comprar no con dinero en efectivo, sino con una tarjeta de crédito. Por lo cual, si vos tomás una deuda con esa tarjeta de crédito y después no podés pagar esa tarjeta de crédito, que pasa muchas veces, que uno la tiene atada al celular, por decirlo de una manera, la tiene atada al celular, entonces si un menor o un mayor entra en esos juegos y es fácil comprar, pero también, o sea, vas a aparecer en el veraz, pero no es tan fácil, o sea, podría llegar a hacer algún tipo de reclamo, porque vos no tendrías que saber que hay juegos que se entrelazan por las aplicaciones y el sistema operativo, son fáciles de entrelazar con una tarjeta de crédito que tenés en tu cuenta, en tu celular, y entonces habría una responsabilidad de el banco y la tarjeta porque no cuidaron tus bienes. Entonces era proclive a que un menor o alguien que no sepa o alguien que no entienda pueda hacer una compra internacional que te afecte económicamente, ¿sí? Pero sí podrías tener, eso sería por la parte civil y de responsabilidad entre la tarjeta y el banco, pero por la parte de base de datos sí vas a aparecer en veraz que no estás pagando tu tarjeta, no importa si compraste algo o te compraste un juego. Frío Sur dice, soy garante de un alquiler de un local. El inquilino debe 3 millones. ¿Me pueden sacar mi casa? A ver. Vamos a quedar los últimos minutos. Primero, antes de seguir, acuérdense que quedan los últimos minutos. Gracias por los 11.700 me gusta. Y en este momento somos casi 100 personas. En un viernes caluroso a la tarde. ¿Y qué le pasa a Frío Sur? Vos sos garante. ¿Te pueden sacar la casa? Bueno, sos garante con todos tus bienes. Hay que ver qué es lo que te pidieron, ¿sí? Lo más probable es que no te hayan pedido, o sí. Ah, sí, porque puede ser de alquiler. A ver, pensándolo bien, porque no me di cuenta que era de alquiler. Bueno, vos sos garante de un inquilino. El inquilino está debiendo, entonces vos pusiste en garantía tu propiedad para que le alquilen a esta persona. Esta persona no está pagando, entonces yo así, ¿qué me pasa? ¿Me pueden sacar? Legalmente te la pueden sacar,
porque vos pusiste en garantía tu casa. Realmente no pasa. Realmente no pasa. ¿Por qué? Porque hay que ver el valor de tu casa y el valor del alquiler. Si se juntó 3 millones en un año, ¿cuántos son 3 millones? $2.000. $2.000. ¿Cuánto vale tu casa? 50, 80, 160, 120, $100.000. Y vos estás debiendo 2.000. O sea, no lo van a hacer. ¿Por qué tendrían que gastar en proporción a lo que vale la casa? Porque pagan impuestos por lo que vale la casa en el juicio. Y después hay que vender esa casa, te tienen que dar el vuelto a vos como garante y se tienen que cobrar ellos $2.000. Bueno, eso no va a pasar. O no hay que hablar así. Hay pocas probabilidades que pase esto. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia. Por eso, te asustan al inquilino. Lo que ponen pidiéndote el mercado, porque son todos, el dueño y las inmobiliarias, es un filtro para que alquilen personas que tienen un contexto que sea favorable. Si no le van a pedir a una persona que no conozca a nadie y que tenga una casa, a esa persona no le alquilan a una persona que tenga familias, o por lo menos un familiar que tenga una casa. Pero eso solo funciona como un filtro. Realmente no pueden, por un atraso de alquiler, no pueden, o sería antieconómico que se actuara contra el garante. Por una cuestión económica, sería antieconómico. O sea, yo tengo que gastar mucho y tengo que involucrar muchas cosas y tengo que pagar un montón de impuestos y tener un montón de gastos para cobrar $2.000. No. Pero legalmente sí. Pero no. Jonathan sigue. Si no esperan 5 años y un estudio de cobranza me intimida o embarga el sueldo, ¿aún tengo posibilidad de negociar para hacer un pago? Sí. La negociación empieza desde el primer momento. Vos te atrasás y ya te empiezan a llamar. Ahí empieza la negociación. No pudiste pagar, te siguen llamando. No pudiste pagar, esa deuda se vende, otra empresa te empieza a llamar. No pudiste pagar, la empresa sigue esperando, te siguen sumando los intereses y capaz que desisten y venden tu deuda, entonces otra empresa más chiquita paga menos por tu deuda e intenta cobrarte. Por ahí llega el momento que una te hace el juicio, pero siempre lo que uno quiere es cobrar, y lo más rápido es extrajudicialmente, o sea, hasta por afuera del juicio, porque hay veces que cuando te inician el juicio, cuando te notifican de un juicio, va a tardar hasta que se resuelva, va a tardar un par de años. No menos de un año, capaz que más de 2 años. Entonces, yo quiero cobrar hoy. Lo último que hago es iniciarte un juicio. Yo como acreedor, te inicio un juicio. Pero quiero cobrar hoy. Si hoy vos me llamás y me decís, te voy a pagar X cantidad de dinero y a mí me sirve, yo lo acepto. No voy a terminar el juicio, lo acepto y me doy por finalizado, ¿sí? Se presenta el juicio, el acuerdo extrajudicial y se da por finalizado el juicio. Se pagan los impuestos y listo. Y ahí terminó. Entonces siempre está abierta la etapa de negociación. E incluso a veces cuando ya está avanzado el juicio, porque es más barato. Y hay veces que la gente necesita que le hagas un juicio para pagarte, no que le ganes el juicio, sino que se lo inicies. Y hay veces que el momento de pagar, cuando tiene posibilidad de pagar, es dentro del juicio. Entonces te sale más barato pagar antes que finalice el juicio, aunque ya haya comenzado. Bien. Vamos, que quedan los últimos 8 minutos. 8 minutos. Lo tengo que terminar menos 10. 8 minutos. Facundo dice, ¿cómo sé si tiene la deuda vigente? A ver, para saber el tiempo de una deuda, lo vas a saber vos como deudor y tu acreedor. Vos puede ser que pierdas la noción del tiempo, porque no suele pasar.
Pero el acreedor no, porque el acreedor tiene todo un sistema. Si el acreedor presta, confía en las otras personas, tiene todo un sistema montado en el cual aprietan dos botones y ya sabe cuánto le debes y de hace cuánto tiempo que no pagas. Entonces lo que se hace, Facundo, es comunicarte con tu acreedor y consultar por tu deuda. Te va a decir el monto, te va a decir la morosidad. Y si no, se la preguntás a la morosidad, porque va a decir, no, ¿cómo te voy a deber 8 millones de pesos? Sí, porque no me pagas hace 3 años y 2 meses. Entonces, todo este tiempo se juntaron esta deuda original más todos los intereses. Ah, bueno. Y si no, te dicen, debes 8.240.000 con 426 días de mora. Entonces ahí vas a saber. Bueno, vamos que quedan los últimos 7 minutos y quiero responder a gente que esté ahora en vivo ya. Encito 14 dice, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sigue vigente el plan B de Visa? Sí. Del Galicia no sé. Yo no tengo Galicia, tengo el hipotecario y todavía sigue. O sea, el plan B es pagás una parte, es como que te refinanciás el resumen. El resumen te da para pagar 100.000 pesos, pagás el mínimo y refinanciás el resto. Que es más barato que solo pagar el mínimo. Porque si vos solo pagás el mínimo, el mes que viene vas a deber la diferencia entre lo completo y el mínimo, más los intereses moratorios, por no haber pagado todo. En cambio, si vos haces el plan B, te vas a ahorrar una parte, vas a pagar igual intereses, pero van a ser menores, porque vos te estás financiando. Y encima lo financiás a cuota fija. Es caro, pero es más barato que solo pagar el mínimo. Vamos que quedan 6 minutos. María Sol dice, ¿sabes cómo tengo que hacer? Ya estoy en veras, tengo deudas. Bien, lo que hay que ver, María Sol, lo que hay que ver, María Sol, es el tiempo de esa deuda. Si esa deuda tiene más de 5 años, te podemos borrar. Envíanos un mensaje al 11 27 60 98 84. Si tiene menos de 5, no. Solo te podemos negociarla. Tenemos un servicio de negociación e intermediación de deudas para tratar de, primero, obtener una quita. ¿Cómo se obtiene una quita? La primera manera de obtener una quita sin hacer mucho es pidiendo explicaciones, ¿sí? Porque te pueden llamar para decirte vos debes 8 millones de una deuda en Frávega. Y vos sabés que debes en Frávega, pero no sabes por qué debes 8 millones y por qué no debes 7.424.328 u 8.234.528. Sino que te dicen debes 8 millones. Bueno, entonces yo lo primero que hago es pedirle explicaciones y fundamentaciones sobre la deuda. Entonces ahí ya pasa de 8 millones a ser 7 millones y pico. Un número totalmente aleatorio, random, pero no es entero. Porque nunca puede, hay muy pocas probabilidades de que sea un número entero. Entonces ahí ya obtenemos la primera quita. La segunda parte es si nosotros podemos llegar a hacer un adelanto, podemos llegar a pagarlo en menos cuotas, en pocas cuotas, podemos llegar a obtener una quita mayor sobre los intereses e incluso sobre el capital, 20, 30, 40, 50%. Mientras menos tiempo es, más es la quita. Y si no podemos hacer eso, lo que vamos a ver es el valor cuota. Cuando negociamos la deuda, lo importante es el valor de la cuota. ¿Por qué? Porque la cuota va a... es como que ahí ya tenemos el resultado de la negociación. Porque si la negociación es exitosa, tiene que ver que mis pretensiones lleguen a las pretensiones del acreedor, que siempre van a ser más altas. Tenemos que tratar de con la negociación que bajen y hacer un mayor esfuerzo para que se encuentren lo que yo puedo dar como acreedor, como deudor, y lo que pide el acreedor. Entonces ahí se termina en una buena resolución del problema. Pero hay que pensar el valor de la cuota. ¿Por qué? Porque en momentos como los que estamos transcurriendo en estos últimos tiempos, donde no hay saltos en los ingresos de las personas, sino que se van manteniendo y subiendo de a pocos porcentajes, si hoy te cuesta pagar una cuota o no llegás, pero sí la vas a pagar porque te prestan, no te van a prestar 48 cuotas más. Entonces tenés que ser capaz de con tus ingresos poder afrontar una cuota. Porque si hoy te cuesta, el mes que viene te va a costar, el año que viene te va a costar, el otro año te va a costar. Por ahí un poco menos, poquito menos.
Entonces, lo otro importante es ver si tenemos para un adelanto y cuánto es lo que podemos pagar por cada cuota. Si quieren que los ayudemos con las deudas, envíen un mensaje al 11 2760 98 84. Bueno, vamos a quedar en los últimos 2 minutos, así que vamos a responder las últimas 2 preguntas. ¿A quién pregunta a partir de este momento? Ya. A Sofi. Bien, Sofi. Me sacaron el auto por un prendario. Tengo una moto. Ahora tienen que hacer otro juicio para embargar. A ver, vos tenías una deuda y ejecutaron la prenda, entonces se quedaron con tu auto. Lo que pasa es que te sacaron el auto, lo vendieron en un mal número, porque eso es lo que se hace, no se lo vende, no es lo mismo en el mercado que cuando hacen se vende una unidad prendada, entonces le van a pagar menos, por lo cual vos devolviste el auto o si devolviste, sería ejecutaron la prenda y vos entregaste la unidad, y igual siempre vas a quedar debiendo. Pero ahí lo más probable es que si vos no tenés, bueno, la cosa es que tenés una moto, pero igual sería bastante, hay que ver cuál es la deuda, cuáles son los montos, para ver si irían contra una moto, tu moto o no. Hay que ver. Bueno, y vamos con la última. Clara dice: yo pedí un préstamo de 350.000 y ahora vendieron a un estudio y me quieren cobrar 1.400.000. Bueno, con respecto a los montos, hoy o estos últimos años van saltando mucho, porque bueno, hoy pueden decir, dibujada o no dibujada, que la inflación es 2 y pico por ciento, 1 y pico por ciento, pero hace unos años era más alta. E igual, si vos sacás un préstamo en el banco y te fijás, el costo total es mayor que 24%, mucho. 100%, y vos Mercado Pago andás a sacarlo en 48 cuotas, te cobra 300%. Entonces, que vos debas inicialmente 350.000 y pases una X cantidad de meses y hoy debas 1.400.000, que son casi por 5 veces, no es descabellado, pero yo igualmente pediría explicaciones para que me digan de dónde sacaron ese 1.400.000. Te tienen que decir: deuda original, X cantidad de dinero. Intereses moratorios, o sea, por el retraso, X cantidad de dinero. Intereses puntorios, o sea, por no haber cumplido el contrato original que vos firmaste y que decía que le ibas a devolver X cantidad de cuotas de X cantidad de dinero. Entonces te cobra. Gastos de cobranza, X cantidad de dinero. Gastos administrativos, gastos varios, X cantidad de dinero. Entonces vos tenés que pedir igualmente. Siempre hay que pedir cuánto es lo que yo debo. Y ahí te van a decir cuánto tiempo hace que no pagas y cuánto es lo que debes y cómo está compuesto eso. Entonces ahí podés llegar a un pequeño, que siempre sirve, descuento. Y después lo que necesitas es negociar esa deuda. Vamos a partir también, yo cuando negocio la deuda parto de ese buen dato que vos tiraste, que decís: yo te debía 350.000 pesos, hoy me querés cobrar 1.400.000. Vamos a, yo te puedo pagar 600.000 pesos, 600.000 pesos, ¿sí? Y ahí el otro dice: no, sí, bueno, bajá y yo subo. Y entonces el otro empieza a bajar, 1.400.000 ya no te va a cobrar, te puede cobrar 1.200.000, 1.000.000, y ahí vos tratás, vas a pagar más, pero no vas a pagar 1.400.000. Así que tratá de negociarlo. Si querés que te ayudemos, envíanos un mensaje al 11 2760 98 84. Trabajamos con el servicio de negociación e intermediación de deudas para todo el país. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me vieron hoy, el miércoles y el lunes. Y los que me ven siempre, estamos en Hablemos de Deudas en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Telegram, en YouTube y en X. Así que nos encuentran en todas las redes. Vamos a subir, siempre subimos partes de estas charlas que tenemos. Tenemos lunes, miércoles y viernes después de las 2 de la tarde.
Así que los veo ahí. Vean mis videos, coméntenlos, guárdenlos y síganme. Muchas gracias. Chau, chau.